Hablaremos hoy de Demetrio Poliorcetes. Así que ubiquémonos en el año en que murió Alejandro Magno, en el año 323 a.C. Esa muerte provocó un desastre que empezó con la lucha por la sucesión. El hijo de Alejandro fue desplazado y asesinado junto con su madre Roxana. Los generales que habían acompañado al jefe del imperio se dividieron y se distribuyeron como los famosos diádocos, los sucesores, ¿no? Y se repartieron todas las tierras conquistadas por Alejandro. Casandro se adjudicó Grecia y Macedonia, Ptolomeo naturalmente Egipto, y su dinastía, la de los Ptolomeos, tuvo cierta persistencia. Seleuco en Persia y Lisímaco en la Tracia, Antígono estaba en el Asia Menor y también en la Frigia. Ninguno de estos hombres se quedó conforme con el lote que les había tocado y pelearon entre ellos como 40 años. Demetrio Poliorcetes era hijo de Antígono el Tuerto, o sea, Antígono Monoftalmo, si quiere que lo digamos en griego. Como todos sabemos, monoftalmo en griego es el tuerto, que era el dueño de Frigia, el tuerto, ¿no? Cuenta nuestro amigo Burckhardt que Demetrio Poliorcetes tenía un físico majestuoso. Era tan lindo y tan forzudo que las personas se acercaban nada más que para mirarlo. Se llevaba muy bien con su padre, el tuerto, y junto a él luchó por apoderarse del resto del imperio alejandrino. A veces, sin embargo, Demetrio y su papá, el tuerto, discutían. En verdad, Demetrio tenía que poner límite a algunas necedades del tuerto, que casi todas las noches creía tener sueños premonitorios sobre los que debía inexorablemente actuar. No hay peor cosa que un príncipe, que un hombre con poder que cree en los sueños premonitorios. Tiembla el país cada vez que el tipo se despierta. Y Demetrio, el hijo, interfería en esa acción para evitar desastres. En una oportunidad, Antígono, el tuerto, había soñado que debía matar a Mitrídates, un muchacho que se había criado junto a su hijo, junto a Demetrio. Entonces Demetrio, cuando el papá le dijo lo que había soñado, le avisó a su amigo. Mitrídates rajó y tiempo más tarde fue el fundador de la familia real del Ponto. Mitrídates VI del Ponto, casualmente aquel que siempre citamos, puesto que para evitar ser envenenado desarrolló una especie de inmunidad ingiriendo pequeñas porciones de toda clase de venenos, de suerte que ninguno le hiciera mal. Y después también contamos, no sin gracia, que lo mataron con un almohadón, lo asfixiaron. Bueno, pero al menos pudo zafarse del sueño premonitorio del tuerto, que tenía ganas de matarlo antes para ahorrarle toda esa inmunidad conseguida y todo ese almohadón en el baño, que fue donde lo asfixiaron. Bueno, una de las primeras luchas de Demetrio fue contra Ptolomeo, de Egipto, naturalmente. Cleopatra fue de esa familia, la familia de los Ptolomeos. Le ganó a Licarnaso y otras ciudades del Asia Menor. Después, desde Éfeso, Demetrio emprendió su famosa expedición para librar a Grecia de la tiranía de Casandro, que era el que se había apoderado de Grecia y Macedonia. Tomó los puertos de Atenas y de Megara, entró en Atenas, y los atenienses celebraron aquella entrada de un modo notable. La gente se empujaba para conseguir la precedencia para verlo. Todos querían verlo por triunfador, pero también por lindo. Además de ser un excelente luchador, Demetrio era un hombre muy galante. Dicen que no conocía otra forma de unión sexual que no estuviera desarrollada en un foro orgiástico. Nada de
Bien. Y en Atenas encontró desde luego un lugar propicio, ¿no? Allí encontró un recreo para su vida de campaña y pudo olvidar por un tiempo la monotonía de las caras asiáticas entre las que había vivido largos años. Dicen que Demetrio transformó el Partenón, que le habían dado como residencia, fíjense, en un verdadero lupanar. Los atenienses lo consideraban democrático en su régimen, pero en verdad él solamente era licencioso. Perseguía a todos, y a los que no accedían a sus instintos sexuales que abarcaban los dos sexos, digo, entonces los perseguía políticamente. Primero los perseguía en el sentido literal, es decir, los corría, sí. Y después, si no los alcanzaba, los perseguía políticamente. Al que no le daba bolilla, persecución política. Imagínense, si yo hiciera así, sería el peor de los tiranos. No quedaría nadie sin perseguir. Y uno de los perseguidos fue un tal Damocles, que para escapar de la persecución se tiró a un caldero de agua hirviente. Mirá la poca gana que tendría. Bueno, se ha dicho que las orgías de Demetrio estaban siempre pobladas por unas 50 personas, porque ya más era un lío. Y que él iniciaba su participación en ellas cuando, según la crónica, podía pasar inadvertido entre los militantes de un frenesí que había llegado ya a los momentos más encumbrados. Es decir, no se molestaba en ir temprano a la orgía. La persona que llega demasiado temprano a una orgía se expone a unas frías conversaciones sobre el tiempo que son totalmente improcedentes. Conviene llegar un poco tarde, cuando los demás ya empezaron y se encargaron del trabajo más enojoso. Uno llega y ya está todo a medio hacer. Anote esa idea. Anote esa idea. No hay que llegar demasiado temprano a la orgía. Llega temprano y dice, che, vendrá alguien hoy. Dice, bueno, sí. Claro, también. El primero que llega es el peor de los 11, ¿no? Claro. Qué personaje, ¿no? Ahí lo tenés, al que llega primero a la orgía. Demetrio tuvo que conquistar solo sus guerras de conquista, ya sin la ayuda de su papá, Antígono el Tuerto, ya que el Tuerto se murió bajo los pisotones de unos elefantes en Tracia. Después de entrar en Atenas, Demetrio quitó a Ptolomeo el dominio de Chipre, la isla de Chipre. Allí se enamoró y, mejor dicho, incluyó en sus orgías a la famosa flautista Lamia. La especialidad de Demetrio era la construcción de enormes máquinas de asediar. Y justamente de esa habilidad para construir máquinas de asedio, quiero decir catapultas, escaleras, torres de asalto, etcétera, nace el nombre de la poliorcética, que así se llama la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. Se llama poliorcética, justamente en homenaje a Demetrio Poliorcetes, porque él era el mejor inventando procedimientos. Cuentan que Demetrio imitaba ya por entonces los despliegues teatrales de los héroes de la tragedia. Constantemente aparecía rodeado de una solemnidad teatral. Encarnaba un verdadero héroe y sobreactuaba. Su traje era de púrpura, bordado con oro, los zapatos también tenían estos bordados. En su pecho llevaba entretejido en los pelitos, me imagino yo, el sistema celeste, que en aquel tiempo por lo pronto era bastante más sencillo, ¿no? No se trataba de una esfera como las que ahora aparecen en los atlas. Después de su paso por Atenas y Chipre, Demetrio luchó en Rodas, invadió Macedonia, ganó y se proclamó rey. Desde luego se desarrollaron ahí nuevas
nuevas orgías. Para los macedonios, Demetrio se volvió antipático e inaccesible. Parece que cada vez que alguien le presentaba una petición, Demetrio la tiraba desde el puente del río Axios, sin leerlas. Aseguraba que un rey no debía hacer caso a peticiones, puesto que como monarca formaba parte de su aptitud el darse cuenta de todo lo que era necesario, sin necesidad de que le anduvieran pidiendo y jorobando. La última temeridad de Demetrio fue enfrentar a Seleuco, el rey de Persia, y quizá el más poderoso de aquellos que querían reunir el imperio de Alejandro para sí. La verdad es que Seleuco derrotó a Demetrio y lo encanó. Y Demetrio vivió en Cana, custodiado, pero bien tratado. Le permitían cazar, mantener comunicación con sus compañeros derrotados, pero Demetrio se sentía muy humillado por aquella derrota e incluso escribió a sus compañeros de las tierras de Frigia un mensaje según el cual debían ocultar toda noticia referente a él, diciendo que estaba muerto. Le parecía más noble estar muerto que estar cautivo. Ordenó también que se entregaran los restos de su poderío, es decir, al menos el poder que todavía tenía en Frigia, a un hijo llamado Antígono que había tenido con alguna de sus tantas compañeras. Algunas ciudades se enteraron de la captura de Demetrio y empezaron a ofrecer regalos suntuosos a Seleuco, el que lo tenía encanado, para que lo matara. Mátelo, tenían miedo que se piantara y que siguiera el tipo, ¿no? Pero Seleuco no accedió. Más bien lo que hizo fue debilitar a Demetrio con unos excesos que lo fueron fragilizando lentamente. Así Demetrio andaba de muchacha en muchacha y bebió en cantidades que lo debilitaron hasta morir. Acuérdese usted que en aquel tiempo se pensaba que el sexo hacía mal y hacía mal. Cuando uno cree que le hace mal, le hace mal. Y así a los 54 años, en el 283 a.C., Demetrio Poliorcetes, el hijo de Antígono Monoftalmo, qué linda palabra para tuerto, murió de puro borracho y licencioso. Esta es la historia de Demetrio Poliorcetes, el inventor de la poliorcética, el que aplicaba persecución política a los que no accedían a tener sexo con él, y el que estuvo a punto de reunir el viejo y desmembrado imperio de Alejandro de Macedonia. ¿A quién quiere dedicarle este recuerdo? A Alejandro de Macedonia. Está bien. Yo a Mitrídates, al pobre Mitrídates, el amigo de la infancia de Demetrio, que fue perjudicado por un sueño de Antígono el Tuerto, ¿no? Y a todos los que son perjudicados por sueños proféticos, de los poderosos, de los que tienen influencias, de los príncipes, de los tiranos, de los medios de comunicación. Sí, los sueños proféticos todavía no se han terminado. Toda cosa que no responde al pensamiento crítico y al pensamiento científico tiene el mismo valor que un sueño poliorcético, es decir, que un sueño profético. Así que se lo digo a usted que vive de los sueños, sí, señor, proféticos. Usted puede tener sueños y conjeturar, lo que no puede hacer, desde luego, es operar en consecuencia, ¿no? Sí, darle un valor de verdad, ¿no es cierto? Claro. A esto que uno ha soñado. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca, le explicamos el tema de la charla de hoy al discotecario, y tenía el bellísimo tema, el bellísimo vals de Horacio Petorossi, que se llama Noches de Atenas, justamente, una canción de cámara muy bella que va a cantar Carlos Gardel con el secteto de Alberto Castellanos, que es un secteto de cuerdas, es decir, es cuarteto de cuerdas con trabajo y piano. Es un conjunto muy elegante. Las Noches de Atenas son, desde luego, aquellas noches de orgía en las cuales se verificaba la llegada elegante y un poco tardía de Demetrio.
adelante, esto lo canta Carlos Gardel, ya lo dije, y comienza así.